No te desconectes de Go Radio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran todos? Bienvenidos a otra emisión de Entre Ángeles y Esencias, dirigido por su servidor Armando Castelán y en la otra semana por Alejandra León. ¿Cómo han estado esta semana? Creo que del tema anterior quedaron bastantitas dudas que ahorita vamos a ir resolviendo poco a poco. Ya saben, este programa se transmite a través de goradio.mx los jueves de 11 a 12 de la mañana. Nos encontramos entonces, primero, como una introducción, ya saben, desde hace algunos días les he comentado que vamos a estar platicando acerca del día en el que nos encontramos según la cuenta de nuestros antepasados y vamos a dar algunos detalles que pueden funcionar para estos días. Bueno, entonces, a partir de cuarto para las 2 de la tarde del 18 de septiembre hasta el cuarto para las 2 de la tarde del 19 de septiembre, nos encontramos transitando en un día 11 mono, o en náhuatl, que quiere decir Mactlatli, Iguancé o Somachtli. El número 11 tiene dos significados, a lo mejor se contrapuntean un poquito, pero nos dan una esencia de día. El número 11 primero quiere decir las manos juntas, Mactlatli, Iguancé quiere decir más uno. 10 más 1. Dependiendo de la secuencia que llevan los días, tiene referencia como reposo, el 11, porque ya traemos toda una esencia de transformaciones, de entendernos, de centrarnos, de los 9, 10 días anteriores. El pasado es más de introversión, pero este es técnicamente de descanso y reflexión. Eso también nos lleva hacia una transformación. Eso es por la secuencia de los números, mientras que por la posición en la que se encuentra el número 11 también representa mucho movimiento, cambio y transformación. Entonces, al mismo tiempo que está marcando un descanso, también es un movimiento. Entonces es un número ambivalente. Perdón, en el audio me estoy atravesando un poquito, gracias. Puede marcar un desequilibrio o una actividad constante. Todo este desequilibrio, actividad, movimiento, descanso, movimiento, puede volver a las personas susceptibles un poquito tensas o un poquito depresivas. Hay que evitar en la mayor parte de lo posible estas actitudes. Por otro lado, el Osomachtli mono quiere decir, representa alegría, sensualidad, representa ligereza del pensamiento y mucha superficialidad en las acciones. Son personas muy alegres, pero que de repente se pueden pasar y se pueden volver un poquito susceptibles. En un conjunto, un día como hoy es bueno para descansar, para formar nuestro conocimiento desde el centro, para poder tomar un descanso en lo que nosotros estamos haciendo. Va a haber algunas olas de movimiento, van a existir algunos cambios que mucha gente les va a costar trabajo. Simplemente es tomar las cosas más a la ligera y no tomarlas tan a pecho. Sobre todo aquellos que están en un lado contrario al signo mono. Próximamente en algunas de las emisiones vamos a tratar qué quiere decir cada uno de los días y por qué los estamos hablando de esta manera. Bueno, hay que evitar los conflictos, hay que evitar temas que nos saquen de nuestra realidad o de nuestro centro para que dentro de 2 días, que es un 13, pudiéramos florecer. ¿Sale? Bueno, también nos encontramos en una veintena de nombre Xocotl-Huetzli. Ya vieron que la pasada era cuando se ofrendan flores o cuando se dan las flores. En este periodo de 20 días, Xocotl-Huetzli quiere decir cuando caen los frutos, pero sobre todo hacen referencia a los frutos agrios. Nos encontramos de hecho en el 10º día de la veintena y bueno, nosotros ya empezamos a ver los cambios de la naturaleza desde algunas veintenas anteriores. Empieza lo verde, empiezan las flores, en este momento ya también empiezan a caer los frutos. Aparecen ahora en escena las flores rositas y moraditas. En la siguiente veintena desaparecen estos colores, al final casi, y aparece el pericón, todas las flores de color amarillo. Haciendo una referencia a todo lo que hacían nuestros antepasados, se hacía una cosecha y recolección para siguientes veintenas. Todavía nos encontramos en épocas buenas de bonanza, llueve, hace un poquito de frío, pero también hace mucho calor. Empieza a cambiar la naturaleza y en aquellas veintenas donde no vamos a tener tanta abundancia, pues entonces nos preparamos. Las celebraciones que se hacían en honor a esta veintena son hacia Xiuhtecuhtli. En un bloque más adelante vamos a analizar a qué se refiere este término, pero de manera concentrada nos hacemos referencia a la centralidad.
Si tienen alguna duda de cómo surge, por ejemplo, lo del palo encebado, o también el palo de los voladores, dentro de esta veintena se hacía una ceremonia similar, es decir, que buscaban en el bosque, en lugares alejados de la ciudad, troncos muy grandes y muy gruesos que pudieran utilizar para esta ceremonia. Recuerden, Xiuhtecuhtli quiere decir Señor azul turquesa, y está representando la energía que nos llega desde la mitad del cielo, siempre de manera perpendicular. Entonces, en este momento, ese palo, ese árbol, está formando un centro del universo dentro de cierta localidad. Supongamos ahorita el centro de la Ciudad de México, ahí en la antigüedad de Tenochtitlan. Mencionan las crónicas que en este palo se ponía una figura de Tzoali, es decir, de amaranto, como las actuales alegrías, pintado y ataviado como el personaje de Xiuhtecuhtli, que para este caso tiene que ser de color rojo y color turquesa. Esta figura de Tzoali se ponía hasta la punta de este palo encebado, con, dicen, grasa de jabalí, y al cual tenían que subir distintos personajes, todos los plebeyos, todos los nobles, todas las personas que tuvieran aptitudes o quisieran participar eran bienvenidos, y tenían que subir o pretender subir este palo hasta llegar a la cima. Una vez en la cima, toman la figura, representa la centralidad, tienen que cuidarla durante el descenso de este poste y al final repartirlo hacia todos los asistentes que se encontraran alrededor. Es muy curioso también porque vamos a encontrar en algunas otras lugares que dicen que se peleaban y se mataban por alcanzar la figura de la centralidad, la figura de Xiuhtecuhtli, y después bajaban y se peleaban todos los trocitos para pues simplemente como un pueblo belicoso. Pero vamos a ver poco a poco que no se trataba específicamente de esto, sino que tiene todo un simbolismo. El hecho de alcanzar la centralidad, de llegar a un punto más alto y de poder decir soy el que ostenta, soy el que carga la figura de la centralidad, simplemente nos está diciendo que tiene también la responsabilidad y el compromiso, la confianza de todos los que están abajo para repartir un pedacito, un poquito de cada uno hacia cada uno de nosotros de esta centralidad. Las personas que alcanzaban este grado de Xiuhtecuhtli son consideradas personas sabias, personas con mucha centralidad, que no se dejan llevar tanto por los impulsos y que son justas en sus acciones. También tiene la similitud esta celebración de Xocothuetzi como el palo de los voladores. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan la cantidad de vueltas que dan en el palo de los voladores, los movimientos que hacen son 13 por 4 personajes que están girando son 52, más el personaje que está arriba generando esta centralidad que representa Xiuhtecuhtli, y que en la antigüedad también estos personajes estaban vestidos de un águila, un quetzal, un colibrí y un halcón. Entonces estos 4 están representando el movimiento o las fases del sol, y el personaje del centro, obviamente, la centralidad. Otro nombre que tiene esta veintena, aparte de Xocothuetzi, es Micailhuitl fue la anterior. Esta es Hueymicailhuitl. Hueymicailhuitl quiere decir la fiesta de los muertos grandes, o el día de los muertos grandes. Recuerda, ya hemos hablado algunas veces de esto, que para nuestros antepasados las celebraciones del Día de Muertos se dividen en 2 veintenas, una para los muertos grandes y otra para los muertos pequeños. En esta época es entonces cuando ya estamos cosechando los frutos, cuando se está haciendo también una celebración a la vida y a la centralidad, pero al mismo tiempo se están llamando y homenajeando a los muertos grandes. Dicen algunas crónicas que se paraban en lo más alto de las casas, representando una parte de la centralidad, y también se ponían a llamar o a platicar con sus muertos, que vinieran, que hicieran parte de esta celebración. Prácticamente es lo que hacemos ahora, pero solamente en 2 días. Y bueno, esto es por la parte de Xocothuetzi o Hueymicailhuitl. Astronómicamente, en esta veintena también ocurre un momento que le llaman el equinoccio. Y me voy a tomar un pequeño espacio para hablar acerca de este particular. Ocurre el equinoccio de otoño, y mucha gente, pues, si estamos cerca de zonas arqueológicas, les dicen visiten tal zona porque ahí se alcanza a ver un fenómeno. Por ejemplo, en Chichén, que se alcanzan a ver la serpiente, en los equinoccios, en los solsticios, etcétera.
Pero hay que tratar o hay que abrir un poquito este tema de los equinoccios y los solsticios. Primero, porque así nos lo enseñan en todos lados, vamos a encontrar que el equinoccio ocurre entre el 20 y el 22 de septiembre, a veces incluso el 19. ¿A qué se debe esto? Bueno, pues astronómicamente, cuando estamos hablando de equinoccios, los europeos, cuando hicieron esa calificación o clasificación, encontraron que, más bien determinaron que cuando el Sol se encuentra pasando por el punto vernal de Aries, es decir, el primer pedacito de la constelación de Aries, en ese momento está entrando el equinoccio de primavera. Y al contrario, ahorita que está pasando por la constelación de Virgo, o de Virgo hacia Libra, se considera el equinoccio de otoño. Y todo mundo feliz y todo mundo contento. Pero no hablamos acerca o nunca nos damos cuenta de lo que significan realmente las palabras. Equinoccio quiere decir de igual duración, día y noche iguales. Y eso no ocurre solamente cuando nosotros nos mencionan que es el equinoccio astronómico, sino que va a depender de la latitud en la que nos encontremos. Entre más al norte estemos, tarda un poco más en llegar al equinoccio. Entre más al sur o hacia el ecuador nos encontramos, va a ser un poquito más cerca que ocurra el equinoccio. Entonces, el equinoccio real o el día real en que la noche y el día son iguales para esta latitud es el 11 o 12 de marzo. 11 o 12 de marzo es el equinoccio de primavera porque van a durar lo mismo el día y la noche. Y entre el 10 y 11 de septiembre. Esto, también depende, acuérdense, por la inclinación del eje de la Tierra y lo que tarda en dar la vuelta al Sol. Eso depende entonces de nuestra latitud, pero está entre el 11 y 12 de marzo o entre el 10 y 11 de septiembre, o sea que realmente no coincide con las fechas que nos dicen astronómicamente. Recordamos que, esta es una consideración o un juicio. Eso es por parte del equinoccio real, el astronómico ya lo vimos, pero cabe aclarar algo, nuestros antepasados no tenían una fundamentación del punto vernal de Aries, no tenían la constelación de Aries y no podíamos tampoco asegurarlo porque aquí no existían las cabras como para decir que era el punto vernal de Aries. Entonces lo que nuestros antepasados podían hacer era medir el tiempo y definir entonces en un equinoccio, pues si duran el día y la noche iguales, pues va a ser tal fecha o aproximado, pero nosotros no vamos a saber cuándo es un equinoccio sino hasta que está transcurriendo, no sería como fácilmente calculable. No es como los solsticios que nosotros decimos, el 21 de diciembre el Sol se encuentra en su máxima extensión hacia el sur y de ahí no pasa, y el 20 o 21 de junio está en su máxima extensión hacia el norte y de ahí ya no cambia. Lo que sí podemos medir es entonces de un extremo al otro, de un solsticio al otro, la mitad de estos días. Es más, hagan unas cuentas, del 21 de diciembre cuenten 91 días hacia adelante, y del 20 de junio cuenten 91 días hacia atrás o igual hacia adelante. Y van a encontrar que los equinoccios temporales, estos sí son días fijos, el 22 de marzo y el 20 de septiembre. Es decir, que transcurre un cuarto de año entre punto y punto. Estos sí son medibles y calculables y tienen incluso más efecto y más importancia para los pueblos prehispánicos que aquel que le llaman punto vernal de Aries. Entonces, si ustedes quieren ir a una zona arqueológica, les recomiendo que vayan un 20 de septiembre, que es el punto intermedio entre los dos solsticios, o que vayan el 10 u 11 de septiembre, que es el día en que realmente duran lo mismo, un día y una noche. Si nos hacemos bolas, si queda alguna duda pendiente, todavía no estamos hablando técnicamente de astronomía, más que unos poquitos puntos en detalle. Y volviendo hacia el tema que nos trataba la clase pasada y lo que vamos a empezar con las dudas que quedaron de la vez pasada, hablábamos sobre la lengua náhuatl y la importancia de revisar las fuentes históricas. ¿Por qué es importante esta lengua? Pues simplemente porque es la de contacto que hubo con los españoles cuando llegaron a estas tierras. Estamos nosotros en el centro, entonces pues es la lengua que surge aquí en el centro. Si nos vamos hacia Oaxaca o hacia Chiapas, vamos a tener que revisar algunas otras lenguas, pero ahorita por el centro nos importa esto. Preguntaba Roxana antes de terminar el programa anterior, discúlpame, ya no lo pasé, pero aquí está. ¿Dónde se puede escuchar a la gente que habla náhuatl? Pues fíjate que todo mundo lo hablamos,
Después les paso una canción de Gonzalo Vega, que está muy interesante. Esta canción pues nos habla de que todas las palabras que nosotros utilizamos comúnmente, como tejolote, malacate, aguacate, coyote, muchas palabras de las que usamos normalmente en el español, según esto, tienen y están enriquecidas por la lengua náhuatl. En la Ciudad de México existen entre 1.5 y 2 millones de hablantes de náhuatl, nada más que pues se encuentran a veces como discriminados o excluidos de la sociedad. Pónganle atención a quienes venden cositas en los mercados, a quienes tienen algunos puestos, a las personas con las que trabajan, incluso se pueden llevar sorpresas. Una señora de donde doy clases en las mañanas, pues tiene familiares y ella habla náhuatl, pero de una zona como de Puebla. Ya después les cuento, o la invito quizá alguna vez al programa. Bueno, otra pregunta: ¿en qué bibliografía me puedo basar para el estudio de la lengua náhuatl? Bueno, pues siempre recomiendan algunos diccionarios, por ejemplo el de Fray Andrés de Olmos es uno muy puro, el de Remy Simeón o el de Alfonso Carochi. Estos diccionarios pues son muy comúnmente utilizados, en todos lados los pueden encontrar, aunque a veces son difíciles de que los vendan, sino más bien en las bibliotecas. Y un libro muy bueno para aprender el náhuatl desde la base, y muy básico y muy sencillo, son los libros del maestro Xochime. Se apellidaba Flores, entonces se puso Xochime. Esos los pueden encontrar en Tasqueña, o los googlean ahí, libros del maestro Xochime, y les van a aparecer. Son 2 títulos, hasta con dibujos para iluminar todo esto. Bueno, vamos entonces, la siguiente pregunta que nos había quedado pendiente: ¿dónde normalmente dan las clases del náhuatl y cómo se pueden promover? Pues fíjense que por ley ya se está promoviendo que se den clases de náhuatl a nivel medio superior y superior, e incluso en educación básica. Si todavía nos vamos, porque pues es una legislatura, pero para que lo pongan en aplicación tardan un poquito de tiempo, en casas de cultura regionales o delegacionales o municipales, ahí podremos encontrar algunos talleres o lenguas. Por el rumbo donde vivo, en Cuautitlán Izcalli, no he visto, pero en Tultitlán, Tultepec, en Coacalco, en Atizapán, sí existen estas clases. En algunas escuelas de medio superior y superior públicas los dan como talleres, como complementos. La UNAM tiene un programa en el CELE, los Faros y también el INJUVE tienen estos talleres, sobre todo para gente joven, pero bueno, hacen algunas excepciones. En CEU, este es un comercial. Alejandro Pérez, un maestro muy querido, en la Facultad de Derecho, los martes de 1:30 a 3 de la tarde, dan estas clases de náhuatl. La verdad desconozco el costo, pero pueden preguntar en la Facultad de Derecho de la UNAM. O en Tepetic Tlactolcalli, que fue técnicamente donde yo lo aprendí, con el maestro Víctor Pérez o la maestra Rafaela Lara. Ellos se encuentran en la delegación Cuauhtémoc, muy cerca del Monumento a la Revolución, en Sadi Carnot 68, Colonia San Rafael. Normalmente el maestro daba clase los miércoles y la maestra Rafaela los sábados. Bueno, y aprovechando un comercial propio, bueno, en mi caso yo tengo también estudios sobre la lengua náhuatl, no es muy avanzada, pero también podríamos dar algunas clases básicas. Nos vamos desde cuáles son las reglas principales, cómo son la pronunciación correcta de las palabras, la acentuación, nos vamos a sustantivos, plurales, números, adjetivos, y después empezamos con todo aquello que se trata de los verbos y las conjugaciones. Más o menos hasta ahí la dejamos, y dependiendo de lo que necesiten ya se pueden canalizar hacia otros lugares. Otra pregunta que me hacen por aquí es que si Calpulli Toltecayo tiene libros específicos que hablan de la lengua náhuatl. Pues en específico no. Nos basamos nosotros en la lengua náhuatl y en sus reglas para hacer las traducciones. En el siguiente bloque vamos a ver algunas cosas al respecto. Parte de los estudios que hacemos son descomponer todas las palabras en sus raíces básicas y encontrar precisamente a qué se refiere cada una de ellas. El único libro que sí habla propiamente de la lengua náhuatl y alguna de sus reglas principales es el libro de toponimias, que lo tenemos aquí en el Calpulli, que habla justamente de las toponimias, las terminaciones co, can, man, yan, pan, tlan, lan. Todas estas están indicando lugares y cada una con su repercusión específica. Este es el único libro que sí habla técnicamente de ellas. Bueno, sin embargo vamos a encontrar algunas otras cosas dentro de los libros que vemos por aquí, como
las traducciones o las malas traducciones de las esencias generadoras o los dioses prehispánicos. Vamos a dejarle hasta aquí, vamos a un corte y regresamos. Bueno, pues estamos de regreso en su programa Entre Ángeles y Esencias. Mi nombre es Armando Castelán y estamos hablando acerca de la lengua náhuatl y su importancia para entender en parte a las fuentes históricas y también a los pueblos prehispánicos. Por aquí en el corte llegó una pregunta de Ángel Rodríguez. Dice, ¿el náhuatl existe la palabra por favor? Y si es usual. Pues no, fíjate que no existe la palabra por favor. Hay quienes la traducen como tetlautlani, pero más bien eso quiere decir como rogar o pedir una disculpa. Fíjate que para decir el por favor en náhuatl es como un imperativo, pero lo hacen más suave. Imperativo es como Xihuala, ven, Xihuala Nican, ven hacia acá. Pero si le pones tu Intla Xihuala Nican, ya estás haciéndolo como un imperativo más suavecito, como un por favor. Tlamashi, Tlamashihuala Nican, ven hacia acá, por favor. No existe como tal la traducción, pero sí aparece como un suavizante. Bueno, muy bien. Entonces, la importancia de la lengua náhuatl, ya para hablar acerca de las fuentes históricas, deriva en el hecho que nosotros podemos analizar cualquiera de las fuentes
ya sea española o ya sea indígena, pero a través de la lengua. Nos vamos a basar justamente en lo que significan estas palabras para poder sacar una traducción o un tema correcto. Los habíamos comentado hace tiempo el error que existe en la lengua con la palabra teotl. Teotl quiere decir esencia generadora y sin embargo en muchos de los diccionarios lo traducen como Dios. Ya hicimos la separación, tetl y yotl. Quiere decir esencia generadora, es decir, lo más pequeño que se encuentra dentro de una partícula que lo hace ser lo que es específicamente, que lo vuelve esa cosa. Y además es como un pequeño misterio, un pequeño secreto que está guardado dentro de esta esencia que nos va a generar otra cosa más hacia adelante. El ejemplo más clásico que teníamos a la mano era Tonalteotl, un nombre que recibe el sol. Tonalteotl quiere decir la esencia que está generando al tonal, al calor, a la fuerza o a la energía que se disipa, energía que se va a reflejar en algún lugar. Tonalteotl, entonces está haciendo referencia la esencia que genera al sol, al calor, a la fuerza o a la energía. Y simplemente es una esencia, una fuerza de la naturaleza. No se tratan de dioses. Y bueno, también en este caso, como hablábamos la vez pasada de los errores que existen acerca de Teotl y la importancia que tiene la lengua náhuatl, hablan acerca de los dioses prehispánicos y uno de los principales, y esta es una duda que tenía Tania Godínez, no es cierto, no es Tania Godínez, Tania Cortés, perdón. ¿Qué significa Quetzalcóatl? Ya saben que si nosotros vamos a un diccionario siempre van a empezar a traducir a Quetzalcóatl como la serpiente emplumada. Y bueno, si nosotros vemos que quiere decir coatl, en verdad es serpiente, pero Quetzali no es pluma. Quetzali es la hermosura, es lo bello, lo hermoso, la hermosura de lo que existe en torno. Recordar también que las reglas de la lengua náhuatl nos dice que vamos a aglutinar dos palabras perdiendo la terminación de una, entonces queda Quetzalcóatl, y se va a traducir en el sentido contrario al que se escribió, es decir, primero va coatl, serpiente, y después Quetzali, hermoso. Entonces, la palabra Quetzalcóatl quiere decir la serpiente hermosa. Y bueno, de aquí se derivan muchas cosas. Seguramente han escuchado hablar de la leyenda de Quetzalcóatl, que fue traicionado por Tezcatlipoca, que le hizo ver sus errores, sus problemas, incluso lo hizo cometer muchas faltas, y que decidió irse y navegar en la costa de Chalchucuyecan, que bueno, es Veracruz, la costa de Veracruz. Este personaje desapareció en una balsa y prometió regresar. Entonces, cuando llegan los españoles, creyeron, o por lo menos así nos dice la crónica, creyeron que Quetzalcóatl era un personaje, Hernán Cortés, por las características que tenía, por las cualidades que poseía, etcétera, y lo consideraron Dios. Un dios, el dios Quetzalcóatl, que prometió regresar y había regresado después de esta salida. Bueno, también cabe aclarar que esta versión de que Cortés fue confundido con el dios Quetzalcóatl, la da a conocer él mismo y la difunde, e incluso paga aquí a Fray Bartolomé de Olmedo 400 ducados de oro para difundir esta mentira o esta versión de los hechos, y en España también lo hace con su confidente Francisco de Gomara para que difunda también esta misma mentira. Entonces de ahí nos vienen los libros de historia creyendo que pues eran los personajes. Cabe aclarar que para esto, cuando unas personas nuevas llegaban hacia ciertas sociedades, por ejemplo viajeros, no sabían cómo tratarte, no sabían qué cualidades tenías o qué insignias o qué estudios tenían. Entonces te proporcionaban distintos atuendos, que es lo que pasó en aquel entonces, distintos atuendos con las características que podría uno desarrollar. Es decir, si estamos hablando de un personaje con las características de Tonatiuh, que entendiera el sol, que entendiera los procesos de calentamiento, de enfriamiento, que representara la luz del sol, obviamente iba a ir disfrazado o ataviado con un disco solar, un disco de oro, los rayos del sol dorados. Si era una persona que que sabía de las plantas, iba a ir vestido de verde, o una persona que se dedicara a cultivar plantas, iba a ser por ejemplo Centeotl o Xochipilli. Todas estas personas les iban a llegar con sus atuendos. Entonces en aquel entonces Pedro de Alvarado, que se vio
se vio impresionado por la gran rodela de oro que le presentaban al frente, pues dijo, de aquí soy, este es un atuendo para mí, y de ahí lo consideraron que era el sol, o mejor dicho, más bien una persona que entendía los procesos del sol. En el caso de Hernán Cortés, cuando llega a las costas, le ofrecen distintos atuendos y, según él menciona, se quedó con la que tenía una esmeralda muy grande. Entonces, pues vean aquí, el hecho es que si tú tomas este atuendo, te tratan como lo que eres, y ese atuendo representaba a un Quetzalcóatl. Un Quetzalcóatl, entonces, es una persona que ostenta un grado de poder significativo, es una de las dos ramas o de las dos ciencias de las culturas prehispánicas más importantes que se dedican a entender el misterio de la vida o el misterio o a entender las fuerzas que dan origen y mantienen a la vida. De aquí vamos a hablar un programa específicamente desde Tezcatlipoca hasta Quetzalcóatl para entender este proceso. Entonces, ¿qué significa Quetzalcóatl, serpiente hermosa? ¿Qué es? ¿Es un grado? ¿Es un estado de conciencia? ¿Un hombre Dios? ¿Un hombre? ¿Qué es? Pues en general está haciendo la representación de todas las fuerzas que se entremezclan, que se inmiscuyen para formar y para mantener a la vida. En dado caso, las personas que ostenten el grado de Quetzalcóatl son aquellas capaces de entender estas fuerzas y de incluso controlarlas. Podríamos hablar, por ejemplo, de un Tlaloc Tlamacasque, un Tlaloc Quetzalcóatl, un Ejecat Quetzalcóatl, dos de los personajes que incluso se mencionan en las crónicas, que son sacerdotes de Ejecat y de Tlaloc, pero que en general, o mejor dicho, son dos personas, distintas personas que entienden los procesos del sol y de la lluvia. Entonces, estos, al tener el nombre de Quetzalcóatl, pues obviamente alcanzan este grado de conocimiento. También podríamos considerar que es un estado de conciencia, ya que cuando nosotros vamos acumulando más pensamiento, más conocimiento, se va volviendo una persona sabia. Y esta persona es capaz de entender otros puntos más elevados que otra persona, es capaz de saber a quién poderle transmitir su información, es capaz de poder conservar información dentro de sí mismos, de desarrollar nuevas técnicas, de aplicar nuevos conocimientos. Entonces, al fin y al cabo, la mente se va transformando de una manera más equilibrada o más acorde. Entonces, si nosotros hablamos específicamente de Quetzalcóatl, fue un hombre, Seacat Topiltzin Quetzalcóatl, una persona que alcanzó un grado de conocimiento elevado y que al fin y al cabo también tenía un gran conocimiento, y por eso probablemente sus faltas le hayan hecho retirarse hacia otro lugar. Esto no quiere decir que sea una persona, un hombre Dios que no haya querido estar con los suyos, que prometiera regresar, sino una persona, un personaje que logró un gran desarrollo, que incluso lo vamos a ver en algunas otras de las crónicas o de los códices. Por ejemplo, lo vamos a encontrar en el Códice Nutal con un personaje llamado Ocho Venado, que tiene importancia para la historia mixteca. Lo vamos a encontrar en leyendas de Amatlán, lo vamos a encontrar también allá en el Teposteco, en Tula. Vamos a tener muchas referencias de este personaje, e incluso podríamos pensar o asegurar que son algunas otras de otras personas. Bueno, eso es por parte de Quetzalcóatl. Ahora, tratando un poquito acerca de la contraparte de Tezcatlipoca, la contraparte de Quetzalcóatl siempre lo toman como el dios, Quetzalcóatl como el dios bueno y Tezcatlipoca como el dios malo, de la oscuridad, de la maldad, de los vicios, de los errores, de todo esto. Sin embargo, bueno, vamos a tratar un poquito acerca de qué significa. Tezcatlipoca realmente son dos vocablos, Tezcatl y Poca. Y Poca quiere decir su humo, su humear, y Tezcat, como está en un sustantivo completo, está separado y quiere decir espejo. Entonces, traduciéndolo en el correcto sentido, quiere decir su humear del espejo. No es el espejo humeante o el espejo negro. Tezcatlipoca quiere decir su humear del espejo, haciendo referencia a que es más importante el espejo, el humo, que el propio espejo. El espejo es la niebla a partir de donde se ve todo esto. Y el humo, pues es el velo a través de donde vemos nosotros nuestra memoria. Nos hacía referencia el maestro Arturo Mesa que cuando tratamos de Tezcatlipoca podríamos nosotros analizar las cosas pensando en, por ejemplo, si yo quiero recordar lo que hice en la mañana,
cierro los ojos y lo intento recordar. Voy a ver a través del espejo, voy a ver entre la neblina y a través del espejo lo que pasó atrás, pero no lo estoy reviviendo, no lo estoy volviendo a vivir, sino que me veo desde otro plano, viendo que en la mañana salí de mi casa, me subí al carro, me fui a trabajar, pero estoy viéndome realizando esta acción. Y tampoco la revivo en los colores o en las cosas como fueron, sino que lo veo nublado y a partir de la neblina del espejo, del humo del espejo. Tezcatlipoca es entonces ese proceso en el que el ser humano, visto desde este punto de vista, desde que el ser humano tiene memoria de sí mismo, el pasado tan antiguo que es capaz de recordar, e incluso el futuro tan lejano que pudiéramos prever o revisar. Tezcatlipoca está haciendo referencia a toda la serie de capacidades mentales que tiene una persona, visto desde la memoria, visto desde recordar cosas, las percepciones extracorporales, el sentir que hay alguien alrededor mío, el poder ver otras cosas que a las demás personas se les dificulta. Todo esto y un poco más, por ejemplo, la capacidad de percibir, de sentir, de mover cosas incluso, todo esto forma parte del estudio de Tezcatlipoca. Entonces vemos que por un lado está Quetzalcóatl, que es toda la rama de la vida, y por otro lado está Tezcatlipoca, que es la parte de la memoria. Todo lo que se ve de un lado, lo que se ve, se siente, se alcanza a vivir o a controlar, forma parte de Quetzalcóatl. Todo lo oculto, lo que no vemos, pero lo percibimos y tenemos conciencia de que pudo haber pasado, eso es parte de Tezcatlipoca. Sin embargo, bueno, estos son temas que nos dan para muchos más. Mencionaba también hace un rato que Xiuhtecuhtli, ese ya no lo terminé. Xiuhtecuhtli quiere decir señor azul turquesa. Xiuj viene de Xihuitl o de Xiuhtli, que quiere decir hierba o turquesa o año al mismo tiempo. Depende de la pronunciación y de la longitud de las palabras. Xiuhtecuhtli quiere decir el señor azul turquesa. Hay un error muy clásico cuando lo traducen que le dicen señor del fuego, pero esto hace referencia a una de las crónicas donde se menciona que es el fuego que cae del cielo, que cae de manera perpendicular. Sí tiene un poco de sentido, pero no está haciendo referencia al fuego. Fuego se dice tlet. Tlet es fuego. Xiuj es hierba o es turquesa, está marcando una centralidad. Si nosotros vemos una representación de Xiuhtecuhtli, es un personaje que tiene pintado la mitad de la cara turquesa y la otra mitad de color rojo y turquesa. Tiene una mariposa en el centro, y ahorita vamos a analizar ese hecho. Está ataviado muy similar a como aparece en los códices el sol, pero no con los mismos colores. Y bueno, esta mariposa que se ve en el pecho está haciendo referencia a un momento astronómico que vivimos cada quien en nuestro lugar, cada quien en nuestro plano, a nuestro tiempo. La mariposa en el centro nos está indicando también, dependiendo de mejor dicho, basándonos también en las culturas orales, en toda la información oral, que es una mariposa que se encuentra al centro del cielo, en donde quiera que nos encontremos. Marca nuestro centro y marca nuestro eje en la Tierra. Entonces, Xiuhtecuhtli hace referencia a esta espiral que viene bajando desde el centro del cielo hacia donde nosotros nos encontramos. La contraparte es Huehueteotl, el fuego, ese sí, que surge desde las profundidades de la Tierra y que también se cruza en el centro de nosotros. Y al mismo tiempo, en el centro de nosotros está la esencia que se llama Chantijco, que quiere decir la que está dentro del hogar. Son tres esencias que hacen referencia al fuego, y en el caso de Chantijco, que es una esencia femenina, está representando al calor del hogar, está representando a la hoguera que se encuentra dentro de cada uno de nosotros, especialmente de las mujeres. Son las mujeres las encargadas de abrir el fuego del hogar, de calentar el lugar donde nosotros nos encontramos para sentirnos bien, sentirnos tranquilos y para podernos proveer de ciertas cosas. El fogón tiene este fundamento de las tres piedras, del equilibrio y del sentido en lo femenino, donde se juntan estas otras dos fuerzas masculinas. Vamos a encontrar en distintos códices esta representación, tanto de Xiuhtecuhtli como de Chantijco. De Huehueteotl casi no se habla de esta fuerza que brota de la tierra, pero también son las que se encuentran.
Digamos que son 3 referencias hacia el fuego, entonces no podríamos simplemente a Xiuhtecuhtli darle este sentido que es el dios del fuego. Bueno, representando entonces hacia el color azul turquesa, la mariposa al centro de nuestro cielo, es la energía que baja desde el centro hacia donde nos encontramos nosotros de una manera única, centrada, recta, sin ninguna curvatura ni preocupación. Entonces, en ese caso, Xiuhtecuhtli, en ciertas personas, en las que tienen como acompañante, Xiuhtecuhtli les está dando centralidad, honestidad, confianza, justicia. Es como una brújula que nos está indicando esto va por buen camino, esto no va por buen camino. Xiuhtecuhtli es entonces nuestra centralidad. Todas las personas que en un pasado alcanzaron este grado de Xiuhtecuhtli, pues eran personas principalmente centradas, personas que generaban honestidad, que generaban confianza, muy importantes para los movimientos de la Tierra. Hola Rox, me pasan aquí tu recado. Dice, ¿podemos comentar algo sobre el 12 de octubre? Me gustó mucho lo que viene en el calendario del maestro Mesa, quizás sea para el próximo programa. Saludos y felicidades. Gracias, mi vida. Es que no les he comentado que aquí anda Carmen León ayudándome, no quiere salir en pantalla, pero ahorita le doy vuelta a la cámara. No, dice que no. Me está ayudando con los mensajes y los datos que nos llegan. Bueno, así en resumidas cuentas, el 12 de octubre es una celebración hispana, no es tanto como el Día de la Raza prehispánico. Actualmente le han querido dar otro enfoque como el Día de la Mexicanidad. Bueno, para esto es el 12 de octubre en España se celebra el Día de la Hispanidad. Aquí en México se celebró durante mucho tiempo el Día de la Raza, o también, como lo mencionan, el Día del Encuentro de las Dos Culturas, haciendo referencia al 12 de octubre de 1492. Pero, ya hablando de un tema un poquito más llegado hacia lo nuestro, muchos grupos desde hace algunos 2-3 años se están organizando para cambiar el concepto del Día de la Raza o el Día de la Hispanidad por el Día de la Mexicanidad. No tiene como que un concepto histórico, sino más bien como retomar una fecha y voltearla, dicen por ahí, para ya no estar dando importancia hacia los españoles, sino darle importancia hacia la cultura mexicana. Es loable, pero aún así yo considero que el odio hacia otras culturas tampoco revierte lo que ya pasó, ni lo que somos nosotros. Bueno, poco a poco iremos viendo cómo se van desarrollando estos temas o estos tópicos. Prometo, sí, Rox, investigar para la próxima sesión un poco más del fundamentos de qué se refiere con el 12 de octubre y qué es lo que se celebra qué es lo que piensan celebrar este año. Por lo mientras, le dejamos hasta aquí, vamos a un corte y regresamos. Hay dolor y paz, hay miles que mueren de hambre y de repente hay seres que brillan tan fuerte, te queman el alma y dejan su huella en tu espíritu. Aquí en la tierra hay armonías incoherentes, bondad y guerra, y algunos no tienen conciencia y hay quienes creen que pueden dominarte, resistan, humanos rebeldes. Yo estoy de pie aquí en la tierra. Un sueño en la pupila de un gigante azul. Estoy de pie aquí en la tierra. Pienso y tengo instinto, y a veces soy entero, y a veces soy un gran abismo. Hay partes de mí mismo que solo encajan cuando estoy contigo, y un amor inmortal
amarte. Y hay a veces noches que por un instante me siento vivo, yo me siento parte hoy. Soy uno contigo. Estoy de pie aquí en la tierra. Existo en la pupila de un gigante azul. Eres tú quien puede cambiar, puede ser real aquella visión ancestral, escrita en tu sangre, que te guía, te mueve y despertará a un futuro brillante. Estás de pie aquí en la tierra. Pienso y tengo instinto, y a veces soy entero, y a veces soy un gran abismo. Hay partes de mí mismo que solo encajan cuando estoy contigo. Y el amor inmortal, puro y real, baila sobre un gran imán y nos cuida a través del umbral. Es amor de verdad, en un simple mortal que agradece al gran imán que nos puso en el mismo lugar. Bueno, pues nos encontramos de vuelta en su programa Entre Ángeles y Esencias. Mi nombre es Armando Castelán y estamos hablando este día acerca de la lengua náhuatl, cerrando los temas anteriores y viendo dudas que tengan acerca de esta lengua. Fíjense ya como un anecdotario que el acercarse a una lengua distinta a la suya, a la que uno nace, y que sin embargo tiene algunas palabras ahí como tratadas o entreveradas en lo que uno comúnmente habla, les da un panorama muy distinto a lo que se ve dentro de la cultura. Es decir, la historia siempre nos menciona que nuestros antepasados prehispánicos eran personas bárbaras, come gente, caníbales, que hacían sacrificios humanos todo el tiempo, que se la pasaban matando gente a diestra y siniestra. Sin embargo, al entrar dentro del conocimiento de las lenguas prehispánicas, en este caso de la lengua náhuatl, nos damos cuenta que simplemente con el hecho de cómo se comunican con otros pueblos, o de no encontrar traducciones para palabras tan sencillas que parecerían a nosotros, como Dios, como problema, como deidad, como sacrificio, todas estas palabras por lo menos en el náhuatl no existen, y no existen simplemente porque no estaban diseñada la cultura de esta manera. Cuando me piden alguna traducción del español hacia el náhuatl, tengo que buscar o desglosar las palabras para poderles encontrar un sentido, una lógica que pudiéramos traducir hacia el náhuatl, sobre todo porque es una lengua aglutinante y muy muy específica. Entonces, el hecho y la importancia de analizar a partir de las lenguas originarias nos va a evitar muchos problemas como los que caen los historiadores o los académicos actuales, de simplemente considerar todo lo que dicen las fuentes históricas como un hecho y una verdad. Vamos a tener nuestro programa específico para hablar de los sacrificios humanos, pero simplemente, y aprovechando que ya les di algunos diccionarios al inicio del programa, busquen en alguno de estos diccionarios cómo se dice Dios, o cómo se dice sacar el corazón, o cómo se dice sacrificio humano. Pues ya me darán la razón, si no, en la próxima sesión donde vayamos a hablar acerca de estos puntos. No vamos a encontrar muchas de las palabras que los españoles pusieron en boca de nuestros antepasados. Y bueno, eso viene entonces porque a partir de la lengua vamos a tener a partir de analizar las cosas desde su lengua originaria, vamos a encontrar muchos menos errores
menos problemas al analizar la historia y sobre todo los pueblos prehispánicos. Hay que considerar también que nuestros antepasados tenían puntos de vista y consideraciones bastante diferentes a las que llegaron del otro lado del mar. Ya habíamos comentado en alguna de estas que pues los que llegaron del otro lado tenían un pensamiento bastante deífico, que consideraban a Dios como lo más importante, lo más omnipresente y omnipotente, como un ser divino al que le debían su existencia. Nuestros antepasados no tenían ese miedo por una deidad o por un Dios como nos los han hecho creer durante todo este tiempo. Vamos a ir desglosando todas estas palabras que hablan acerca de dioses prehispánicos para darnos cuenta que simplemente son fuerzas de la naturaleza y que nuestros antepasados son personas que conocían estas fuerzas y que entendían cómo se encontraban en una armonía con ellos. Al llegar a entenderlos, al llegar incluso a controlarlos, como los dichosos graniceros que hablan acerca de la lluvia, y que tenían este poder, si cabe decirlo, con ellos mismos. Bueno, si ya no hay... por ahí hay alguna duda. Bueno, esto lo podemos dejar para el siguiente tema, porque hablan acerca de los tributos que tenían hacia los pueblos de los mexica. Sí, les digo, el analizar a los pueblos desde la lengua originaria, pues nos da otra versión de los hechos, pero eso tampoco omite los casos donde también se pudo ver algún abuso. Esa la dejamos para la siguiente. No la leí completa, pero prometo que la guardamos para la siguiente sesión. Por lo mientras, entonces dejamos aquí este tema. Si les interesa meterse a escuchar o a leer algo acerca de la lengua náhuatl, busquen en redes sociales, busquen también en mi página de Acatzinomeacat, pueden encontrar algunos temarios de las clases que doy. Acuérdense, tienen que juntarme unas 10 personas, 10, 12, para que sean constantes, que se puedan hacer un tema agradable al respecto. También les dejamos en las páginas de Calpulito el Tecayo, de Entre Ángeles y Esencias, en la de Acatzinomeacat, los libros que tenemos acerca de culturas prehispánicas y de dónde nos basamos para hablar acerca de estos temas. Promocionar también, no se pierdan las próximas sesiones del programa Entre Ángeles y Esencias. La próxima semana le toca a Alejandra León, hablando de temas bastante interesantes de empoderamiento femenino. Dentro de 2 semanas me toca a mí. Vamos a seguir tratando acerca de la lengua náhuatl, pero bueno, ya tenemos alguna otra línea acerca de los dioses y de los sacrificios humanos. Les dejo mis datos, me pueden encontrar en Acatzinomeacat, en Facebook, en Entre Ángeles y Esencias, también en la cooperación con Calpulito el Tecayotl. Mi celular 55 33 95 8176 para cualquier duda que surja al respecto. Por el momento nos despedimos y nos vemos en la próxima emisión. Que tengan muy buena tarde y hasta luego. Corre, corre, ¿qué esperas? Ve y recomienda Go Radio.